Bien, nos acompaña el candidato al Congreso Luis Moncada. Él corre con el partido del señor Pedro Pablo Kuczynski con el número 9 al Congreso de la República. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Luis Alfonso. A ver, empecemos un poco hablando de quién es el candidato. Bueno, es abogado, pero sí. ¿Cómo así? Esta no es la primera vez que postulas. Claro, la vez pasada postulé también con Pedro Pablo. Soy abogado de profesión, tengo una maestría en ciencia política. Soy doctor en administración, soy profesor contratado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También soy escritor, mis dos últimos libros los he publicado en la Universidad de San Marcos y mis dos anteriores libros los publiqué en la 27 Feria Internacional de Buenos Aires. ¿Por qué deseas ser parlamentario? Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y también tengo mi especialidad en ciencia política y bueno, pues creo que desde el Congreso podemos legislar y fiscalizar y también pues representar verdaderamente a la población, porque principalmente el papel del congresista es representar y todos los ciudadanos se preguntan, ¿en verdad se sienten representados por los congresistas? Y ellos te contestan que no. Ahora, como toda persona, usted tiene una historia personal con aciertos y desaciertos, no ha nacido ayer. Háblenos de las acusaciones que pesan en su contra. Hay dos acusaciones, una por malos manejos en la compañía de ladrillos Rex. ¿Podría aprovechar esta ocasión para esclarecer esa denuncia? Por supuesto, no sé quién hace la acusación, pero compañía Rex estaba, pues nosotros compramos las acciones a los anteriores accionistas con una deuda de más de 100 millones de soles a la SUNAT, de los cuales inmediatamente subieron a más de 200 millones, de los cuales nosotros en procesos ante el Tribunal Fiscal demandamos a la SUNAT y ganamos los procesos ante el Tribunal Fiscal, que eso se puede comprobar. Y los 200 millones, incluso la SUNAT nos llevó a remate por 200 millones. Entonces nosotros en los juicios, tanto a nivel judicial y a nivel del Tribunal Fiscal, le pudimos ganar y la deuda bajó por debajo de los 80 millones, de las cuales las hemos pagado. Somos la única empresa en el Perú que ha pagado una deuda de esa cantidad. ¿Y por qué? Porque hemos trabajado conjuntamente con los trabajadores. Por eso la acusación me sorprende, porque realmente es fácil de averiguar. Ustedes pueden ver el estado de cuenta de la deuda de compañía Rex y van a ver que no tenemos deuda, o tal vez una deuda última de 700.000 soles que hubo últimamente, pero de los 200 millones... La compañía que usted dirige debe a la SUNAT 700.000 soles. Ahora creo que no, tendría que ver el estado de cuenta, pero SUNAT nos cobraba 200 millones de soles, de los cuales nosotros en sendos juicios, a nivel del Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal nos dio la razón y logramos bajar la deuda por debajo de los 80 millones, de los cuales tuvimos que vender el terreno para poder pagar esa deuda al Banco Interbank, y eso, imagínense, el Banco Interbank con los mejores estudios que tienen de jurídicos, logramos pagar la deuda a la SUNAT. Somos la única empresa. Pero hay quienes cuestionan que una persona vinculada al sector empresarial, a una fábrica, puede utilizar el poder político para beneficio propio o para beneficio empresarial y no sea un parlamentario que defienda los intereses nacionales. ¿Cómo nos puede asegurar que usted no va a ser un congresista que trabaje para hacer, digamos, lobby para usted mismo, ¿no? Pero también, bueno, voy a revelarlo, yo acabo de vender mis acciones, no ahora, el año pasado mis acciones las he transferido. Yo ya no soy accionista de compañía Rex, tampoco de Inversiones Moncada, que era mi empresa. Entonces, que era parte, yo era socio de la empresa, también lo he transferido. Y también compré acciones de otra ladrillera y también las he vendido todas para dedicarme a la política. Y bueno, estoy en la docencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es su actividad principal, además de ser candidato? Bueno, yo me dedico también a la construcción, como persona natural con negocio, alquilo departamentos, tributo a la SUNAT mensualmente, que también se corrobora con los estados de cuenta y con mi declaración de impuestos a la renta, ¿no? Y la otra acusación esta que tiene que ver con el delito de traición, el tema de terrorismo, también aproveche para poder, digamos, esclarecerla. Bueno, siempre me lo han preguntado y fue pues hace años en mi época estudiantil, yo fui secuestrado, fui procesado y muchos medios de comunicación, incluso el señor César Gilera me sacó mi caso, Caretas también, el Comercio también, muchos medios de comunicación, pero fui absuelto, fui, digamos, procesado, como muchos, como habló acá el señor Olivera,
toda persona que era estudiante o digamos protestaba contra el régimen, bueno, la acusaban de terrorista. Yo fui presidente del estudio jurídico gratuito de la Universidad de San Marcos, en los cuales éramos 20 jóvenes y nosotros no defendíamos ningún terrorista, nosotros no teníamos el título, hacíamos el CECIGRA y había una profesora y un profesor que eran los encargados de firmar, pero procesos civiles, no procesos penales. Para resumirlo, ¿usted fue acusado de terrorista realmente? Fui acusado. ¿Fue procesado? Absuelto en el fuero militar y en el fuero civil. Todas mis acusaciones fueron absueltas. El fiscal que me acusó, porque bueno, el fiscal era el que denunciaba, simplemente no se abstuvo, o sea, estuvo de acuerdo con mi absolución. Pero no. ¿En qué se basaron, digamos, en ese caso? Tenemos que cerrar esa historia para poder hablar de sus propuestas, pero ¿en qué se basaron para acusarlo de algo tan grave? Yo era presidente del consultorio jurídico gratuito de la Universidad de San Marcos y yo en esa época, bueno, la policía me detiene, me da un paseo, me tortura, me amenaza de muerte, me van a decir que me van a meter al mar. Uno era jovencito en esa época y bueno, yo después me sueltan, me dicen, me traen una persona para que me reconozca, me habían puesto a mí una capucha, me sacan y la persona dice, no es él, no es él. Entonces eso está en las declaraciones, en todas las investigaciones. Entonces él no es él, pero tapen, lo dice la persona que habían traído para identificarme. Y después me taparon, me llevaron más abajo horas más tarde y me soltaron y me dijeron, mira, discúlpame chiquillo, nos hemos equivocado, perdónanos, no denuncies. Yo inmediatamente me fui con mi familia y me fui a la fiscalía y denuncié por secuestro contra la libertad personal. Entonces ahí después de 2 meses vienen y me acusan de que un terrorista arrepentido me había involucrado. Y ahí empezó la historia. Una pesadilla, ¿podrías graficarlo como una experiencia, digamos, irrepetible? Claro, es irrepetible, yo lo he dicho tantas veces, ¿no? O sea, y de ahí empezó todo y bueno, finalmente fui absuelto, ¿no? En el proceso me confrontaron con gente que supuestamente estaba acusada conmigo y todos dijeron que no tenía nada que ver. Y fueron momentos difíciles porque no había garantías, había jueces sin rostro, pero todo eso fue finalmente esclarecido. Y yo, bueno, pues me he ido a Estados Unidos, si yo tuviera algún problema, alguna sospecha, he estado en otros países, o sea, no tengo ningún problema. ¿Y por qué? Ahora hablemos de por qué hoy ser candidato con el señor Kuczynski, que tiene también algunas acusaciones con el tema de la nacionalidad, con el tema de los lobbies. ¿Por qué acompañar al señor Kuczynski? Porque creo que es la persona, uno de los candidatos más preparados en el país. Yo soy docente, me gusta la literatura, me gusta estudiar, investigar, y bueno, pues no lo acompaño desde ahora, lo acompaño desde el 2010, cuando él no tenía ni 1%, y he estado ahí detrás de él, porque considero que su plan de gobierno, nuestro plan de gobierno es el mejor, y sobre todo ha sido calificado, por ejemplo, en el tema de seguridad, sobre 20 hemos tenido la nota 18. ¿Cuánto ha invertido? Se dice que se mueve mucho dinero en una campaña. ¿Cuánto ha invertido usted en su campaña congresal? Bueno, hasta ahora habrá sido, pues no sé, 80.000 soles, 90.000 soles. Yo tengo mis alquileres, tengo mis ingresos. No solamente esto, he trabajado como curador procesal en el Poder Judicial. Tengo muchas, o sea, cosas que me dedico, ¿no? O sea, uno en el Perú se cachuelea, es 1000 oficios, ¿no? Entonces, pero también tengo apoyos de amigos. Yo, a diferencia de muchos, verdad, modestia aparte, si usted averigua, investiga, yo tengo digamos, mis amistades o mis bases, como se llama, a nivel distrital. Usted va por Chorrillos, va a ver que los jóvenes salen y hacen su pegatina, por San Juan de Lurigancho lo mismo. Revisen mi Facebook y van a darse cuenta que soy, creo, uno de los pocos candidatos que todos los días tengo reunión con personas, porque yo creo que el voto más seguro es el cara a cara, el boca a boca, y la gente me respalda, ¿no? Acabo de venir, por ejemplo, de Puente Piedra, he tenido 2 reuniones, y así yo me voy al Cerrito, al esto, y de esa manera yo creo que es la mejor manera de llegar, me multiplico, se genera la corriente, que creo que voy a ser un buen representante y voy a defender los derechos de las personas, y las personas me respaldan, ¿no? Y usted puede ¿Cuál sería la bandera o el tema que usted promovería especialmente de llegar a ser elegido congresista? Bueno, nosotros como equipo en todos, en el Partido Peruanos por el Cambio, nosotros tenemos todo un paquete de medidas legislativas que de llegar al gobierno tenemos que impulsar. El problema en el Perú no se trata de hacer más leyes, sino que las leyes que existen ya se cumplan.
porque realmente nosotros hemos visto pues ley para todo, pero realmente se cumplen. Por ejemplo, una persona que no tiene recursos va a la clínica más cercana y no la atienden, se muere ahí en la puerta, y cuando en el Código Penal existe el delito de omisión de asistencia en persona en peligro. Pero digamos, nosotros, el legislador, el congresista tiene que hacer tres cosas: fiscalizar, legislar y representar. Un proyecto de ley, uno solo, que pueda, digamos, revelar qué tan preparado esté usted. Yo apuesto porque haya una amnistía por los bienes inmuebles de las personas que no están declaradas. Por ejemplo, usted va a Gamarra y usted ve tremendos edificios. Ese edificio no existe en la municipalidad, menos en registros públicos, pagan como terreno, y son gente que tiene 2.000, 3.000 propiedades, pero esa gente no entra a la formalidad porque teme de que la SUNAT o la municipalidad le ponga una multa millonaria por evasión presunta. Entonces yo pienso presentar un proyecto de que haya una amnistía, porque mucha de esa gente quiere verdaderamente formalizarse y obtendríamos mayores contribuyentes. Pero ¿qué hay? La amnistía, el problema es que es el premio para el incumplido. ¿Qué hay? El que paga, el que es un buen ciudadano, el que paga sus arbitrios, el que paga su predial, se siente un estúpido, porque dice yo pago, y al que no ha pagado en los últimos 15 años lo premian diciéndole no pague nada. Pero mire, o sea, la presión tributaria en el Perú más o menos es del 16%. Del 31 millones de peruanos, 16% tributan, ¿sí? Más o menos 7 millones de peruanos tributan, de los cuales 450.000 son recurrentes. Entonces, esa presión debemos aumentarla. Hay mucha gente que tiene hoteles, departamentos, muchas propiedades que no tributan a la municipalidad, no tributan al Estado, a la SUNAT. Pero su propuesta es perdonarlos, o sea, decir no paguen todo lo que deudan. Una amnistía, ¿por qué le digo? Porque lo otro es seguir en lo mismo. Hay miles de gente, y nosotros no estamos persiguiendo a la gente que no tiene dinero, sino a las personas que sí tienen dinero y que empezaron de manera informal vendiendo medias de repente en Gamarra, y luego alquilaron una galería y se hicieron dueños de una galería, y son además, formalizando, nosotros creemos que evitamos incluso más corrupción, porque ellos son sujetos de distorsiones, que por qué no pueden explicar la procedencia de sus bienes. Entonces creemos que... Presenté hace un instante, no sé si lo vio, el tema de Augusto Álvarez Rodríguez refiriéndose a la ley de protección al menor. ¿Cuál es su posición en torno a la televisión? ¿Total autonomía y libertad para que siga como está, o el Estado tiene que hacer algo para que la televisión cambie? No, la libertad de expresión es pues la garantía de que vivamos en una sociedad democrática. Además, la prensa pues tiene que estar perenne y permanentemente fiscalizando y denunciando. De eso no podemos ponerle reparos, ni siquiera represalias. Pero definitivamente yo creo que la prensa misma tiene que crear un instrumento, o digamos, como existe, ¿no? Como un jurado que tiene que regularlo. Pero el Estado no. Pero eso no funciona, digamos. La evidencia, la realidad demuestra que eso no funciona porque tenemos la televisión que tenemos. Frente a eso, ¿usted haría algo, habría una regulación o una ley de medios, o no haría nada? No, estatal no, porque mire, pero sí funciona. ¿Sabe por qué le digo sí funciona? Porque existe prensa como ustedes, y no es por pasarle la mano, porque gracias a esa prensa diferente es que los jóvenes salen y hacen la protesta contra la televisión basura, y todo eso va a seguir generando, si se va a crear la ola, y verdaderamente los va a obligar, porque simplemente no van a mirar sus programas. Entonces yo sí creo que democráticamente debería la misma prensa regularse, y es como en el Poder Judicial, ellos mismos se dan cuenta de que las cosas están tan mal, o el mismo Congreso que tiene el 8-10% de aprobación. Entonces, ¿qué sucede? Que los mismos candidatos ahora, los futuros congresistas, van a tener que tomar cartas en el asunto. Pero no tocaría el tema, porque en otros países, en Chile, sin ir muy lejos, en Argentina, en los Estados Unidos, hay regulación, ¿no?, que prohíbe los monopolios, que protege al menor. Pero existe esa regulación. Pero es tan mala, digamos, que no hay sanción. Lo que pasa, sí existe, sino que no se aplica. Por ejemplo, menor de edad es el de 18 para abajo. El Estado protege la indignidad del menor, así haya una relación consentida. Si hay una relación consentida, basta que tenga 18 años para abajo, el Estado protege, puede ser acusado de la persona de violación. Entonces, nosotros creemos que particularmente el Estado debe dejar las cosas a quien corresponde que funcionen, ¿no? Pero creo que si nosotros intervenimos, lo que pasa es que se presta, porque usted sabe que el Estado es gobernado por un grupo de gente politizada, se presta a que después tomen represalias con tal canal de televisión, con la prensa, tomen un control, politicen. Entonces creemos que para eso debe la misma gente regularse y participar democráticamente. ¿Qué hay del modelo económico? Esa es la pregunta con la que terminamos. ¿Qué diría usted respecto del modelo actual y el modelo del señor Kuczynski, que es el que usted apoya?
Claro, yo apoyo el modelo de Peruanos por el Cambio de Pedro Pablo Kuczynski porque realmente empieza por incentivar la economía. Tiene que haber inversión social, porque si no hay una economía, digamos, dinámica, estamos soñando. O sea, demagógicamente muchos de los políticos dicen vamos a hacer colegios, vamos a hacer tal cosa, pero realmente ¿de dónde va a salir el dinero? Pedro Pablo, a diferencia de ellos, pide bajar los impuestos y por otro lado pide formalizar. ¿Por qué? Porque formalizando vamos a tener mayor cantidad de contribuyentes, vamos a tener, la presión tributaria va a crecer y vamos a tener, si tenemos 1 o 2 puntos significa más colegios, más centros médicos, más esto. Porque si no tenemos una economía en crecimiento, no vamos a hacer un colegio más. Y mire, durante estos últimos 20 años se han creado 80 universidades particulares. Se ha creado alguna estatal, el 90% de la infraestructura educativa está para reformarla o reestructurarla. O sea, es lamentable la situación en que vivimos. Nosotros creemos que Pedro Pablo tiene un programa, el programa de Peruanos por el Cambio es el mejor plan de gobierno que tenemos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, señor Moncada, por estar aquí y ojalá que haya ocasión de que usted pueda participar también en los paneles para discutir sus propuestas y debatir con otros postulantes al Congreso. Muchas gracias, muy amable. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí en Boca a Boca. No se vayan.